Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio. En Bonita Radio y en la red informativa igualmente. Como siempre, estamos produciendo contenido periodístico, análisis de noticias desde Bonita Radio, la red informativa. A las 11 de la mañana retransmite nuestros proyectos. Recuerden, estamos en Bonita Radio y en bonitaradio.net usted puede ir y donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, que también puede hacerlo a través de Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil y envío de cheques o giros postales a la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Recuerden que ayer comenzamos la nueva alianza entre Red Informativa y Bonita Radio. Red Informativa desde el este de Puerto Rico, pasando por el centro, noreste. Por lo menos 4 estaciones de radio tradicionales reproducen nuestros contenidos hasta llegar al oeste de Puerto Rico, porque Puerto Rico es más que el área metro. Y hoy, en este programa de Esto es lo Último, tenemos que comenzar con lo que ha sido la noticia más importante desde las 6 de la mañana. Quizás una noticia que empezó a colocarse como importante desde ayer, cuando la oficina de prensa de la gobernadora de Puerto Rico, por voz de su oficial de prensa, Mariana Cobian, trató de entorpecer y entorpeció el primer intento de vacunar a la persona que fue la que atendió allá para marzo de este año a los primeros pacientes de COVID que llegaron a Puerto Rico. Como sabemos, ocurrió en marzo de este año, después del 8 de marzo, increíblemente el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, después de que ya sabíamos en Puerto Rico que había toda la posibilidad de que estuviéramos recibiendo el virus de alguna manera, ya sea por vía de los turistas, como en efecto pasó con este matrimonio de italianos que llegó a Puerto Rico a través del puerto de San Juan en el crucero Costa Luminosa. Cuando eso ocurrió en aquel momento, la primera terapista de respiratoria de Puerto Rico, en ese caso estaba en el hospital Ashford. Yajaira Alicea fue la primera persona que tuvo contacto con la italiana de 68 años y su esposo, que ya eran positivos al COVID. Como sabemos también, Italia fue uno de los primeros países que dio muestra de esta pandemia. Una crisis brutal en aquel momento, que en Puerto Rico llegó a través de estos 2 turistas italianos, pero también se reprodujo en otras personas que también tenían como denominador común el hecho de que habían viajado a Puerto Rico. En otro caso, un médico panameño que viajó de Panamá a Puerto Rico para participar del famoso concierto de salsa en el estadio Irán Bithorn. Y cuando yo digo que la noticia más importante de esta pandemia se da alrededor de la vacunación ayer y que fue interrumpida por la Fortaleza de Puerto Rico, me refiero a esa intervención que más tarde el coronel, el brigadier general de la Guardia Nacional, José Reyes, habría querido, para tratar de arreglar el asunto, cambiar la justificación de por qué no se dio la primera vacunación ayer, tal y como lo había reportado la oficial de prensa del hospital Ashford. ¿Por qué es importante hacer todo ese recuento? Y le voy a pedir a nuestro director que quiero que sepan que David Esperón está hoy con nosotros porque estamos haciendo diferentes cambios en nuestros programas y está hoy aquí en el estudio A de Bonita Radio. Saludos, David Esperón. Porque el recuento
es importante para que ustedes conozcan el contexto en que se da esto, que lo más interesante es que pudo haber ocurrido ayer la primera vacunación tal y como lo tenía programado el Hospital Ashford. Pero esa comunicación con la Fortaleza provocó que emitieran un comunicado de prensa estableciendo que por instrucciones de la oficial de prensa, de la oficina de prensa, no nombraron a Mariana Cobian, que es la persona de prensa de la gobernadora de Puerto Rico, pero nosotros sabemos que fue Mariana Cobian, iba a decir Proviana, esa es otra colega periodista. Fue Mariana Cobian la que comunicó al Hospital Ashford y a sus personas de comunicaciones que había que posponer para hoy. Cuando eso ocurre, sacan al general Reyes, porque obviamente a lo que fue honestidad de parte de esa oficial de prensa o de comunicaciones del Hospital Ashford, se formó un revuelo legítimo, porque la gobernadora de Puerto Rico y su oficial de prensa estaban posponiendo lo que es un momento histórico de que haya una vacunación, independientemente de lo que piensen unas personas y otras con relación a las vacunas. Eso iba a ser y ha sido en el mundo. Y es importante que recalquemos esto. Esto no es un asunto de Puerto Rico. En todo el mundo. En Estados Unidos ayer pasó con una enfermera de Queens. En todo el mundo está habiendo un esfuerzo de comunicar a través de la administración de la vacuna a las primeras personas, porque es lo único que a los países le está dando, y a los gobiernos que tienen dos dedos de frente, les está dando posibilidades de darle a la población esperanza de que el asunto de la pandemia puede llegar a su fin. Eso es tan importante que todos los países han hecho un esfuerzo de comunicar, de visibilizar lo que ocurre en el momento en que se aprueba la vacuna y se está ya vacunando al personal primario, en este caso, en ese proyecto de vacunación, que son los profesionales de la salud. Vieron a un médico. Uno de los que se vacunó por primera vez esta mañana en Puerto Rico fue un médico. Está también la terapista respiratoria. ¿Por qué es importante que insistamos en que esta mañana, a las 6 de la mañana, el hospital inició su operación? Porque lo que ayer no le perdonaba, por lo menos los usuarios de las redes sociales, a la gobernadora, es que hicieran lo que siempre hacen, que es un show mediático a nivel del gobierno de Puerto Rico, y que pospusieran esa vacunación y sacaran al coronel Reyes a decir que se posponía porque él había pedido que se pospusiera porque quería que fueran todos los hospitales a la vez. Si había que hacer un issue de hacer un hospital el primero en poner la vacuna, sí, dice Emma Díaz. ¿Por qué no un hospital del sistema público? Solo porque Ashford el primero que le tocó atender un paciente del COVID. No me cuadra. Esa es la opinión de Emma Díaz. Gerardo Jovet, el que no hayan podido programar que a las 3 de ayer haya personal de prensa en el hospital Ashford, a pesar de tener horas y posiblemente días para prepararse, demuestra la ineptitud de la que sufre este gobierno. Yo me cuestiono qué era más importante ayer para la gobernadora de Puerto Rico y para su equipo de trabajo. Vacunar a la primera persona que atendió a un paciente de COVID en Puerto Rico. ¿Cuál era? ¿O tenía que hacer algo antes de llegar al Ashford? Ojo, ayer Andrew Cuomo en Nueva York lo hizo de manera virtual. No lo hizo estando en el lugar donde se vacunó a la enfermera del Hospital Queens. De eso es lo que estamos hablando. Pero esa es la noticia, entendemos que más importante hoy. Y yo hablo de las imágenes
de esperanza en el título de este programa, porque yo creo que así como los proyectos de comunicación pueden o no pueden estar bien articulados desde gobiernos, ahí está lo que pasa en otros países. La mirada puede estar puesta en Estados Unidos en el caso de lo que pasó ayer en Queens, pero también está puesta en otros lugares como ocurrió en Inglaterra la semana pasada, que fue el primer país de Occidente que manejó el asunto de la vacuna y administró la vacuna a un hombre de 85 años y a una mujer de 91. Eso en sí mismo era importante para un gobierno que se aprecie de tener un proyecto de comunicación. Y en este momento volvemos a decir que no importa dónde usted esté con relación a vacunarse o no, sería importante porque es una imagen de esperanza de que se pueda terminar o por lo menos caminar hacia ese objetivo que es que tengamos un movimiento más normal. Nunca va a ser igual definitivamente al que tenemos en este momento, que sabemos que las restricciones son muchas porque el virus está por todos lados. No quiere decir que no tengamos que dejar, lo dijo ayer aquí la doctora Kelira Thompson de la Escuela de Medicina de Ponce, que vayamos a dejar inmediatamente que nos pongamos la vacuna los mecanismos de seguridad y las protecciones personales. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que es ese imaginario que por lo menos le puede dar un poco más de esperanza a la población de que se administre la vacuna todo el mundo o no, si la mayor parte de la población lo hace, vamos a ir alcanzando de alguna manera una inmunidad colectiva que puede por lo menos empezar a dejarnos mover de otra forma. Por eso es que yo hablo de imágenes de esperanza. Claro, el problema es que esas imágenes tienen también que estar en la mente de los que hacen estrategia de comunicación, por ejemplo, en el gobierno de Puerto Rico. Y ayer parecería que no había otra cosa en la mente que no fuera que la gobernadora tuviera una foto para la historia con aquellos que se iban a vacunar por primera vez en el caso de Puerto Rico. Pero yo les tengo una información que acaba de llegar en un comunicado de la oficina de prensa de la gobernadora, específicamente dirigido por Mariana Cobian. La gobernadora sí va a estar en una foto a la 1:00 p.m. de hoy. Va a participar de la vacunación en el Centro Médico de Puerto Rico. Esa es la oportunidad fotográfica, por eso es que se llama photo op, que la gobernadora quería ayer para hoy. Si a la pregunta de Emma Díaz, yo no tengo contestación. Obviamente yo no participo de esas reuniones de estrategia, porque obviamente no estoy en esa posición. Yo no creo que hubiera sido malo que la primera persona que se expuso como profesional de la salud al COVID recibiera la primera administración de la vacuna. Yo no creo que haya ningún problema con eso. Sabemos que el sistema de salud pública en Puerto Rico no existe gracias a la administración de Pedro Rosselló González. Sabemos que destruyeron lo que se conocía como un sistema Arbona, porque fue Guillermo Arbona el que desarrolló el sistema de salud pública de Puerto Rico, como hospitales regionales, CDT, etc. Sabemos que lo que ha hecho el gobierno de Puerto Rico, por razón de que la mayor parte de los hospitales son privados en este momento, en medio de la pandemia, ha sido ir a inyectar económicamente las administraciones de esos hospitales para que pudieran subsistir y le dieran servicios a la población en medio de la pandemia. Sí, eso también es parte del análisis.
Y yo creo que es parte de lo que tenemos que traer cuando hablamos definitivamente de lo que se construye desde el gobierno como un sistema de salud pública. Un sistema de salud pública que tenía un secretario del Departamento de Salud en medio del huracán más catastrófico que ha tenido el país, que no sabía cuáles eran los protocolos de enterramiento. Que era bien buena gente, supuestamente, Rafael Rodríguez Mercado. Bien buena gente. Pero dirigió una agencia que al día de hoy tiene por lo menos 4 investigaciones por razón de que recibe fondos federales, de cómo se administraron los fondos federales ahí. Un sistema de salud pública que dejó de existir, como bien acabo de contextualizar, cuando entregaron los hospitales de Puerto Rico a precio de pescado abombado. Y de eso, además de saber lo que siempre han seguido Bonitas Radio y ahora que siguen los radioescuchas tradicionales del centro de la isla, del este, lo saben muy bien, sobre todo aquellas poblaciones remotas en los municipios del centro del país, que el centro hospitalario más cercano lo destruyeron porque eliminaron los CDT. Ahí está lo que pasa en Orocovis, lo que pasa en Naranjito, amén de el desarrollo de hospitales privados que se han podido crear, pero nunca como las cercanías que tenían esas comunidades remotas a los hospitales y a los centros de salud y tratamiento, de CDT, de tratamientos que tenían Puerto Rico. Así que eso con relación a la vacuna, no sé si vamos a ver lo que ustedes están comentando. Recuerden que tengo una pausa a las 11:23 de la mañana, precisamente porque desde ayer estamos insertados en el producto de contenido de radioemisoras tradicionales, la red informativa. Dice Ruby Bones, te indican que la vacuna del COVID es totalmente gratuita. Aquí viene el chanchullo, parafraseo, y que lean bien porque dice que es a criterio del que lo administra. Bueno, ya ahí vamos a esperar cuando llegue a la población general. Como sabemos, no vamos a esperar porque lo vamos a discutir antes. Todavía no tengo claro esa nueva información que salió ayer, de que supuestamente la vacuna es gratuita, pero el que la va a suministrar puede cobrar. Me imagino que estamos hablando del proveedor tipo las farmacias de la comunidad. También he escuchado que donde primero van a tener disponibilidad va a ser en las cadenas de farmacias. Vamos a ver cómo esto va a llegar, porque definitivamente, recordemos, primero están los profesionales de la salud en los hospitales. Salen de ahí hacia las personas institucionalizadas en hogares de cuidado prolongado. Esos son los famosos hogares de personas de edad avanzada que tienen que tener un cuidador 24/7. No importa las condiciones físicas en que estén, pueden caminar, etcétera, etcétera, pero hay un cuidado prolongado ahí en ese lugar. Después de ahí, entonces vienen con otra población que puede tener algún riesgo, que también son prioridad. Yo soy de las que creo que las personas que más o menos tenemos, además de menos de 60 años, después van los de 60 años porque cualifican como las personas vulnerables al COVID, o sea, los que tienen más riesgo, que las personas como nosotros que además de que tenemos menos de 60 años, no necesariamente estamos comprometidos, la salud, etcétera, nos va a tocar por allá como el verano. Pero entonces, también con relación al COVID, tengo que traer una información que me pareció súper interesante, que no saliera en ningún medio tradicional en Puerto Rico, pero sí saliera en un periódico nacional en Estados Unidos como el New York Times. Y es que ayer el titular del New York Times
y al señor director ese mismo titular, gracias señor director, salió una información que cita a uno de los miembros o miembro y codirector del concilio científico que nombró el gobernador electo Pedro Pierluisi hace poco más de 2 semanas, que será su grupo asesor científico, lo que era el grupo asesor científico con Guillermo Rodríguez Quilichini y otros de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Lo cita en el New York Times hablando de este momento importante de que la vacuna llegara a Puerto Rico. Primero, que el titular del New York Times es que Puerto Rico recibió solamente la mitad de las dosis que estábamos esperando, que está esperando el gobierno de Puerto Rico, perdón, porque eso es de gobierno a gobierno. Entonces, ahí hay una información que, si bien es cierto que el general Reyes hizo ayer una gira de medios para atender el asunto de daños, de que la gobernadora no fue quien detuvo, ni fue su oficial de prensa Mariana Cobian quien detuvo el primer esfuerzo de vacunación ayer, no le dijo al país que en efecto aparentemente de lo que se estaba esperando llegó solamente la mitad. Después, en esta misma historia, citan a Daniel Colón Ramos, el científico de la Universidad de Yale puertorriqueño, que como bien les digo, está, podemos pasar a la otra, al otro, ese mismo. Gracias. Como bien les digo, es la persona de confianza, o sea, nombrada por el gobernador Pedro Pierluisi, que va a atender todo lo relacionado, ese concilio dirigido también como uno de los directores por el secretario de Salud designado, Carlos Mellado. Dice específicamente el doctor Colón Ramos. Y tengo que hacer la pausa dentro de 1 minuto, pero quisiera que lo tuvieran en pantalla y cuando regresemos volvemos de alguna manera para que nuestros amigos de la montaña, del este y del oeste, noreste de Puerto Rico, estamos hablando que ahora nos vamos a la pausa y cuando regresemos, Red Informativa, en Bonita Radio usted va a tener el contenido de qué es lo que le dijo Daniel Colón Ramos a el New York Times. Regresamos de la pausa en 3 minutos, pero nosotros seguimos aquí en el live de Facebook. ¿Por qué es importante lo que establece al New York Times el doctor Colón Ramos? Porque el doctor Colón Ramos, además de que tiene la información de que la gobernadora de Puerto Rico, el New York Times, así lo reporta, que la gobernadora detuvo desde su oficina de prensa el proyecto, la operación de la primera vacuna a esta terapista respiratoria. Cita también a la gobernadora diciendo que ellos lo van a hacer hoy martes porque quiere que haya visibilidad de ese proceso de vacunación para que las personas adquieran confianza. Fíjense que ya no es que fue el general Reyes, o por lo menos la gobernadora de Puerto Rico y su equipo de trabajo de comunicaciones le dicen una cosa al New York Times y el general Reyes le dice otra cosa en un media tour, en una gira de medios, a los puertorriqueños a través de medios tradicionales. Porque tengo que decir que ayer, a donde fue a esos programas de entretenimiento donde él expresó que fue él el que lo detuvo. Pero sin embargo, la gobernadora le dice al New York Times, por escrito, porque ellos dicen que fue en efecto por escrito, que lo dejaron para el martes.
o sea, que supuestamente siempre había estado para el martes porque lo que quieren es que haya presencia de los medios y la gente adquiera confianza en el proceso de vacunación. Esto fue exactamente lo mismo que pasó cuando el gobierno de Puerto Rico y de la gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garcet, tuvieron que manejar el daño que les creó el asunto de las pruebas rápidas. Gestaron, además, con su secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto García, una justificación que después tuvieron que dar para atrás y hacer una conferencia de prensa después que ya él había hecho una gira de medios. Y regresamos de la pausa y estamos en Bonita Radio, en Esto es lo Último, aquí también en Red Informativa, hablando de lo que pasó ayer y trasciende hasta el New York Times, el periódico de Estados Unidos, con relación a la posposición de ese evento donde se iba a vacunar a la primera persona que tuvo contacto con COVID. Y estábamos precisamente en lo que la gobernadora le dice al New York Times versus lo que le dice el general Reyes a los puertorriqueños y ciudadanos del país a través de programas de medios tradicionales. Y yo decía que esas diferencias entre lo que dice la gobernadora en el New York Times y lo que dice el general Reyes en Puerto Rico de por qué se pospuso, fue lo mismo que pasó en aquel momento en que la gobernadora tuvo que atender la crisis, o su equipo de comunicaciones tuvieron que atender la crisis de la salida de la secretaria del Departamento de Salud, la secretaria en aquel momento interina, pero que había sido subsecretaria con Rafael Rodríguez Mercado durante todos los primeros 2 años y medio de la administración Ricardo Rosselló Nevares. Cuando atendieron esa crisis le dijeron una cosa al país en una gira de medios y después hicieron una conferencia de prensa y cambiaron totalmente los muñequitos. En unas, la doctora Concepción Quiñones de Longo mentía, y en otras, mentía no solamente, la iban a referir al Departamento de Justicia y al FBI y a las autoridades federales, porque la secretaria entonces había traqueteado con los contratos. Y ya sabemos cómo terminó el asunto. Pero lo realmente noticioso de la historia del New York Times es que el doctor Daniel Colón Ramos, como codirector de ese grupo de trabajo del gobierno del gobernador electo, el Concilio Asesor Científico, reconoce que el pueblo de Puerto Rico tiene una historia reciente. Oiga, estoy citando, está en inglés, estoy traduciendo, o de mal manejo en las operaciones logísticas, en operaciones logísticas en términos de la repartición de suministro, incluyendo lo que ocurrió en enero con los recursos que estaban destinados para los sobrevivientes de los terremotos. El famoso almacén de Ponce, entre otros. El reto es la implementación del operativo vacunación. Estas son las palabras de Daniel Colón Ramos al New York Times. La gente, incluyéndome a mí, cita de Daniel Colón Ramos, está muy nerviosa sobre ese proceso de implementación. Oigan, es que no hay manera de que nadie en Puerto Rico pueda creer, después de las experiencias de los huracanes Irma y María, después de las experiencias de 4.645 personas muertas por razón, entre otras, de la negligencia del gobierno de Puerto Rico, que decía que solamente habían 64 personas muertas, por voz del propio gobernador entonces, Ricardo Rosselló Nevares, y su secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera. No hay nadie que les crea que lo tienen cuadrado. Porque después de esas experiencias,
ni el científico se cree. Y como él dice, claro, estamos nerviosos todos porque esto cuaje. Y sí, me parece, María Adorno, que tú tienes razón. A mí me da vergüenza ajena. Porque después de todo, cuando usted habla de lo que el gobierno va a hacer, usted no quiere que fallen. A nadie le desea mal, a ningún gobierno, se llame cual sea, de que falle en un operativo que es fundamental para la vida y la salud pública del país. Usted quiere que lo hagan bien y que le vaya bien. Por eso el esfuerzo que nosotros hemos hecho en Bonita Radio desde el día 1 de esta pandemia es de conseguir y hacer la pregunta urgente y la pregunta, entendemos que importante, que le pueda dar al país mayor información de los proyectos que se han generado alrededor de esta pandemia. Y después de todo, en este momento, además de su implementación, conocer de qué se trata la vacuna para que usted tenga la información de científicos, de lo que dicen los científicos que saben sobre ese asunto con relación a la pandemia y a las vacunas. Por eso es tan importante. Iraida Molina dice que llegó tarde. Iraida, nadie llega tarde a Bonita Radio. Siempre lo vas a poder escuchar, ya sea en YouTube cuando terminemos este programa, si estás en el centro de la isla, una de las estaciones que es parte de la red informativa, allí también a las 11 de la mañana siempre lo podrás escuchar en vivo. Y más tarde, en iVoox, iTunes y Spotify como podcast. Siempre lo vas a poder escuchar. Tiene razón, fueron estudiantes destacados de Palacio. No sé de lo que está contestándole a Rafael. ¿Quién es el asesor o asesora de Wanda Vázquez? Asesor, bueno, allí hay 2 o 3 asesores, entre ellos Osvaldo Soto García, que todavía está allí, secretario de Asuntos Públicos, y su oficial de prensa es Mariana Cobian. Diferentes versiones encontradas, se cae de la mata que están mintiendo, se le cayó el teatrito, dice Evelyn Bonet. La confianza no la da Wanda Vázquez, lo que sucede es que le gusta el faranduleo. Se vio cuando fueron a llevar los suministros a las víctimas de los terremotos en el área azul. A eso es que se refiere Daniel Colón Ramos. Por eso es que me parece tan importante que esa nota del New York Times, lo que realmente para efectos nuestros es importante, es que ni los científicos que están en el grupo asesor del nuevo gobernador, del gobernador electo, están confiados en que todo saldrá bien. Porque la experiencia les dice otra cosa. Entonces, yo quiero repetirles de alguna manera las estaciones de la red informativa para que lo tengan súper claro, porque desde esas estaciones a nivel tradicional usted también va a poder acceder a Bonita Radio. Una de ellas es Cumbre 1470 AM, 106.3 FM desde Orocovis. Éxitos 1530 AM y 98.3 desde Utuado. Importante, esas son las que repiten y usted sale del este, centro hasta el oeste y noreste de Puerto Rico. El gobierno no es amigo de nadie, pero este de Puerto Rico pone a su partido y personalismo antes que todo. Bueno, ya dimos el trasfondo de quién es quién en este panorama de la vacuna. Si no lo han escuchado, los invito a que escuchen el programa que hicimos ayer. Y de hecho, estoy segura que ya el compañero y amigo José Raúl está colocando esos contenidos en las diferentes noticieros de la red informativa. La entrevista que le hiciéramos ayer a la doctora Kenida Thompson, que habla de los prejuicios, habla de lo que usted debe saber, de los mitos y realidades relacionados a la vacuna, a esta vacuna, la composición de la vacuna, pero sobre todo las tecnologías que se utilizaron y que son importantes a la hora de que usted tome la decisión informada de si se vacuna o no se vacuna. Hay otros médicos en el Ashford Medical, que como ustedes saben y dijimos, es el primer hospital que
recibe un paciente de COVID allá para marzo de este año, que también recibieron la vacuna, entre ellos 2 médicos. Me llamó mucho la atención que uno de los médicos, cuando recibió la vacuna, le dijo a su colega, a la doctora Alemán, en ese propio hospital, en ese mismo hospital, tiene buena mano, porque aparentemente no, pues no tuvo, y es epidemióloga, la doctora Hilda Alemán, en la que administró también la vacuna, tanto a Yajaira Licea, la terapista respiratoria, como al ginecólogo Manuel Velilla. Tiene buena mano cuando lo hicieron. Me llamó también la atención cuando se la administraron al urólogo Eduardo Canto. Planteó el doctor Canto, explicó de qué manera, por qué se la estaba poniendo como profesional de la salud, y explicó brevemente cómo iba a operar en su cuerpo la vacuna. Así es que está haciendo un esfuerzo que, como bien dije, no es un esfuerzo mediático que se está haciendo solamente en Puerto Rico. Yo creo que es sentido común, que hay que hacer un esfuerzo mediático para no solamente traer la información científica, un esfuerzo mediático que, recordemos, cuando son esfuerzos mediáticos de esta naturaleza no le cuesta al Estado, porque es el medio de comunicación buscando información para proveerle al país, que es parte de su trabajo. Eso es un esfuerzo legítimo de informar, de que los médicos, las personas vean cómo se suministra, cómo se da todo el esfuerzo, sobre todo para proveerle, además de información, algún imaginario de esperanza a la población. Y no olvidemos que estamos en esa temporada donde todos hacemos uso de esos imaginarios de tranquilidad, de esperanza, etcétera. Y en medio de la pandemia no puede ser la diferencia, que es el tiempo de la Navidad. Así es que por ahí están los asuntos. Vamos a otros temas. Y vamos a otros temas. Hay una nota, vamos a la Comisión Estatal de Elecciones. Hay una nota importante que yo creo que reproduce el Centro de Periodismo Investigativo y tiene que ver con aquello que nos es difícil desde el día 3 de noviembre, que pensábamos que el país iba a tener una elección general sin tropiezos, libre de tropiezos, a pesar de que tuvimos una primaria y una secundaria. El asunto de las elecciones se ha visto definitivamente manchado, todo el proceso, con un ente que siempre ha existido en la Comisión Estatal de Elecciones, que se conoce como JAVA, la Junta Administrativa del Voto por Adelantado. Y esa Junta Administrativa JAVA, que en Country Club en Carolina, donde yo me crié, le dicen Java, se conoce como Java. Esa Junta ha sido el foco de crisis de la Comisión Estatal de Elecciones en esta elección. Porque, por un lado, esa junta, ese organismo siempre ha existido, porque en Puerto Rico hay voto por adelantado. Está el voto confinado, está el voto de las personas que por razón de su trabajo no pueden ir el día de la elección y solicitan voto por adelantado. Está el voto de las personas que tienen un viaje programado. O sea, hay diferentes criterios para usted utilizar ese mecanismo del voto por adelantado. Pero el problema es que en medio de la pandemia eso se complica, porque el voto por adelantado se utiliza precisamente para tratar de evitar la aglomeración y el foco de infección en el día de las elecciones, 3 de noviembre. Así es que de 16,000 votos por adelantado que se pudieron haber solicitado en la elección del 2016, y son las 11:40, y recuerdo que en este momento nos vamos a una pausa de red informativa, seguimos aquí en Facebook y volvemos a las 11:43 con los
escuchas de Red Informativa. Estamos hablando de aquel momento en que eran pocos, pero que no se duplicaron. No se duplicaron, se triplicaron. Realmente se fueron por miles, por 200 veces, por 300 veces más de lo que realmente 200 veces. Y hoy el Centro de Periodismo Investigativo, por voz de la colega Vanessa Colón Almenas, publicó una historia que recoge lo que nosotros venimos identificando que son las crisis de ese voto por adelantado y que pueden colocar en este momento en por lo menos 10, 12 irregularidades alrededor de la elección general. Y yo quería que la compañera Vanessa Colón estuviera con nosotros. Voy a enviarle un mensaje para ver si puede estar con nosotros porque me gustaría que ella hablara sobre este asunto y compartiera, sobre todo, nos narrara de qué manera pudo confrontar al presidente de la comisión y lo que a mí me parece que denota de su historia, que son las contradicciones que tanto hemos hablado aquí de las posiciones de la Comisión Estatal de Elecciones, sobre todo desde la presidencia de Francisco Rosado Colomer, que como sabemos sale de la Comisión Estatal. Después de estar un presidente en la figura del licenciado y ahora juez del Tribunal de Primera Instancia, Dávila Rivera, en medio de lo que fue la nueva confección de una ley electoral que todos los comisionados electorales, menos los del partido Proyecto Dignidad y Partido Nuevo Progresista, entienden que fue el germen que provocó esta tormenta perfecta para que hoy no cuadre nada y que el problema fundamental sean los votos por adelantado. En esta historia, no me ha contestado la colega, así que no sé si la vamos a tener. En esta historia lo que a mí me parece más importante que debemos recalcar es que el presidente de la comisión, que ya nos había, o sea, que por lo menos en la experiencia nuestra de las intervenciones que hemos tenido con él, nos ha dicho que definitivamente aquí hay un problema y es el voto por adelantado. Pero que lo que han identificado Victoria Ciudadana, Partido Popular Democrático y de alguna manera también el Partido Independentista Puertorriqueño no se puede convertir en un detener el proceso del escrutinio porque esos votos y los datos utilizados entre las solicitudes de voto especial en esa junta y la junta de inscripción permanente no cuadren. Así que estamos de frente y regresamos a la red informativa, regresamos a las estaciones. Este es el producto de contenido, el intercambio de contenido entre Red Informativa y Bonita Radio. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos aquí. Estamos hablando de esta historia del Centro de Periodismo Investigativo y lo que supone que no hay cuadre posible entre las solicitudes del voto por adelantado y en efecto las papeletas que se colocan en las mesas y son contadas en medio de este escrutinio. Decía que lo más que me llama la atención de la historia que plantea en efecto esa diferencia. Es una historia que trae fuentes de la periodista como no podemos hablar ahora, bueno, ni modo. Con
el confrontar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, con esa información. Lo que me llama la atención es que Francisco Rosado Colomer, después que establece, y esto es un dato, vamos a empezar por el dato, los datos usados para las 231.167 solicitudes de 16.000 que eran en un momento dado. En esta elección, 231.167. Poco más de 200.000 de más. Eso no cuadra entre la Junta Administrativa de voto ausente, nunca se cuadró con la Junta de Inscripción Permanente. Entonces, si eso no se cuadró, el problema es, como dice Colón Almena, que las mayores deficiencias que se ocasionaron en el proceso fue por la duplicidad en las solicitudes previo a las elecciones. Y usted se pregunta, ¿pero cómo así? Bueno, porque el problema que tenemos es, y es lo puntual de esta historia, todo esto se da en medio de una pandemia que nadie, desde marzo, nadie planteó que esto iba, bueno, hay dos razones. O nadie lo planteó, o teníamos una comisión estatal de elecciones que finalmente provocó la salida del presidente entonces, el juez Dávila Rivera, o alguien se hizo la vista larga porque esto es lo que le convenía a alguien o a un partido político. Qué casualidad que el único partido de gobierno, el único partido que dijo que había que aprobar a la trágala unas enmiendas al Código Electoral y un cambio fundamental en el Código Electoral fue el Partido Nuevo Progresista. Todo eso estaba pasando, pandemia, un nuevo Código Electoral que iba precisamente a alterar lo que era la vieja ley con relación al voto ausente. Qué casualidad. Cuando eso ocurre, se altera todo ese cuerpo de ley que es lo que operacionaliza la elección. Y lo menos que ocurrió es que votaron a la mayor parte de los empleados que estaban en la Comisión Estatal de Elecciones que sabían correr una elección. Ahí vimos unas primarias que se convirtieron en secundarias porque no tuvieron la menor idea de cómo operacionalizar las primarias. Pero lo peor, y hay que insistir, todo esto sobre la base de una ley que la gobernadora firma como nueva el 22 de junio. Y el 9 eran las primarias. Después que sacan al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, en esta historia lo que se plantea es toda la avalancha de voto ausente que no se cuadra entre la JIP y la famosa Junta. 231.165 solicitudes. Si no se cuadra en el inicio, no se va a poder cuadrar al final. Pero encima de eso, no se puede cuadrar la base de datos porque el sistema no podía producir un cambio para que se cuadraran y pudieran leerse o pudieran mirarse, pudieran hablarse, como dicen. Un sistema de Java y un sistema de la JIP. Pues si es así, la historia confronta a los técnicos. Es que no teníamos tiempo para eso. Oigan, estamos hablando de la institución, se supone que más importante de la democracia puertorriqueña, de las democracias del mundo, que es el ente que operacionaliza el derecho más importante, que es el derecho al voto. Pero encima de eso, y ahí están las imágenes y yo quisiera que se quedaran con estas imágenes que son precisamente estas que establecen en la historia lo que se conoce como esas solicitudes. Estos son los criterios. El voto por adelantado, usted lo solicita a base de estos criterios.
Encima de eso, cuando usted lee las explicaciones que da el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, habla de lo que a mí me pareció más interesante, que es no querer decir qué va a hacer con toda esta información, desde la posibilidad que sea el propio código el que provoque todas estas crisis. Desde que no pudieron atender el sistema técnico. Es como si todo esto que estamos hablando fuera un invento de una pared que no puede asumir responsabilidad porque es una pared. Pero en el entramado administrativo, y estamos hablando de que el juez Rosado Colomer, en efecto, es una persona que estudió Derecho, que debe haber litigado en algún momento y que lleva por lo menos 2 términos de juez. Si lleva uno, lleva 12 años de juez. Que ha visto controversias y que sabe, para mí, la pregunta fundamental es, ¿cómo es posible que el juez Rosado Colomer pueda decir que esto ocurre y nadie se haya tomado la iniciativa de establecer que esto debe estar ante una autoridad como el Departamento de Justicia para que determine si con toda esta evidencia hay razón para creer que aquí se cometió negligencia en el cumplimiento del deber? Porque que yo sepa, un jefe de agencia no puede determinar lo que es negligencia en el cumplimiento del deber. Recopila la evidencia, si hace una investigación administrativa, se lo entrega al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia y sus fiscales determinan si esa evidencia es conducente a, pero es un tribunal el que finalmente decide, un juez del tribunal municipal. Mire, con esta evidencia, en efecto, hay cintila de evidencia para que se configure el delito de negligencia en el cumplimiento del deber. Eso en el caso de que sea delito. Y yo creo que eso, en materia de esta historia, es lo fundamental que debe contestar la Comisión Estatal de Elecciones, porque el país todavía, al día de hoy, no tiene una certificación oficial. ¿Y qué es lo que están esperando? No quieren certificar porque saben que cualquiera de las partes va a poder recurrir de esa certificación. Estamos hablando que hoy es 15 de diciembre. En esta historia también, y voy a tratar de que la colega pueda estar con nosotros a las 5 de la tarde. En esta historia también dice Rosado Colomer que el escrutinio no se va a saber entre escrutinio y todas las investigaciones supuestamente entre los gerentes de Java, los comisionados alternos, que hay con relación a todas las irregularidades presentadas como hasta febrero o marzo, a un año de la pandemia. Y parte de lo que aquí ocurre por razón de la pandemia. Pero yo estoy a punto de irme, son las 11:53 de la mañana. Nosotros vamos a estar pendientes qué pasa hoy, sobre todo cómo sigue, cómo se da el esfuerzo mediático de la gobernadora en la vacunación en el centro médico a la 1 de la tarde. No vamos a estar allí, pero siempre lo reseñamos y siempre traemos información y ellos envían fotografías y la van a poder ver, etc. Margarita López dice: trabajé en política electoral por 38 años. El voto por adelantado tiene protocolos muy claros y se convierte en desastres si con premeditación y alevosía se implementa sabotaje. Por eso yo hago la pregunta de a quién le habría importado no hacer las cosas bien en cuanto al manejo del voto por adelantado. Y nosotros nos vamos, no sin antes establecerles, recuerde que estamos en Bonita Radio, que usted puede ir a bonitasradio.net. En bonitasradio.net puede donar a nuestro proyecto a través de PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo a través de su ATH móvil, la aplicación Fundación Periodismo 21 en el área de negocios, y también a través de envío de cheques o giros postales a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, San Juan, Puerto Rico, 10 P.O. Box 19400,
San Juan 00918-4000. No se olvide que estamos en Bonita Radio, que también a las 11 de la mañana hasta las 12 estamos en Red Informativa a través de la radio tradicional. Éxito y nos vemos a las 5 de la tarde. ¿En qué palo? En Noticias. Hasta entonces.